Bueno, chicos, ya ahora sí estamos en audio. ¿Me están escuchando bien? Perfecto. Ok, chévere, gracias. Voy a compartir, gracias Luis. Ok, voy a compartir la pantalla para empezar de una vez. Eh, Saben que me pueden interrumpir en el momento que ustedes consideren pertinente. No hay inconveniente con eso. Bien. Ok. Pues bien, chicos, eh, hoy día vamos a empezar la parte que tiene que ver con los tipos de circuitos. Vamos a ver los circuitos que, de acuerdo a su conexión, los que están en serie, los que están en paralelo, los que son circuitos mixtos, y también vamos a mirar cuáles son las diferencias y cuáles son las características que tienen cada uno de ellos. ¿Okay? Entonces, bajo esa condición, déjenme agregar aquí. Ok, entonces aquí yo tengo algunos elementos. Este aquí es un software que se llama Cocodrilo o en inglés como está escrito dice Crocodile Eclipse. Ustedes lo pueden bajar para que puedan hacer las diferentes prácticas en su computador, los que deseen, y bueno, los que no deseen no. Bueno, la idea es que aquí nosotros tenemos una lamparita, y esta lamparita eh, es la simulación de un foco. ¿Okay? Un foco que en este caso lo vamos a hacer funcionar con una batería como la que tengo aquí. Obviamente que en un circuito normal, después de una batería, nosotros ponemos una protección que es un fusible. Cuando hablamos de instalaciones eléctricas, nos estamos refiriendo a una caja de breaker, a un bipolar, etcétera. Eh, y para poder accionar o poder controlar este circuito, vamos a necesitar un interruptor. ¿Okay? Podríamos decir que tenemos estos elementos como inicio de un circuito eléctrico. Voy a conectarlos. En una conexión eléctrica siempre se conecta primero el neutro, o sea que más o menos esto. Déjenme. Y la fase, que es la que va en primera instancia a la protección, que es el fusible, en segunda instancia el interruptor, que es el que controla, y del interruptor va a alimentar la lámpara. Este es un circuito normal, un circuito convencional, totalmente sencillo como para ilustración. Obviamente si apretamos el interruptor, vamos a notar que la lámpara enciende. ¿Okay? Esto de aquí nos esquematiza un circuito con todas sus bondades. ¿Okay? Ahí está la lámpara encendida. ¿Por qué quería mostrarle esto? Quería mostrarle esto porque esto nos permite primero identificar los componentes de un circuito. Todo circuito necesita una fuente de alimentación. En este caso es la batería. En nuestra casa nos alimentamos de energía eléctrica a través del poste donde hay unos conductores, de ahí nos alimentamos, esto pasa por un medidor y ahí llega una caja de breaker y de la caja de breaker distribuye la casa, ¿verdad? Un circuito necesita también una protección. En este caso he puesto un fusible aquí, pero puede ser una palanca, un bipolar, puede ser un disyuntor, puede ser una caja de breaker o un breaker, etcétera. Necesitamos el receptor o la carga, que en este caso es un foco. En nuestra casa
es un televisor, un equipo de música, la plancha, la tostadora, el ventilador, el acondicionador de aire, etcétera. Y necesitamos un componente de maniobra, que es el de aquí. Un componente de maniobra puede ser un interruptor, puede ser un pulsador, etcétera, que es con el que vamos nosotros a hacer funcionar el circuito OR. Esta de aquí es la forma correcta de conectar. ¿Qué significa eso? Significa que si todos los elementos que yo tengo aquí lo conecto de manera coherente, entonces significa de que ya he formado un circuito eléctrico. El recorrido de los electrones lo van a hacer por este elemento que une todas las piezas del circuito. En este caso es un conductor, un cable conductor. Un cable conductor que hay de diferentes medidas, que hay de diferentes colores, entre lo que nosotros vamos a utilizar una tipología, de colores. Vamos a utilizar siempre colores vivos para la fase y colores opacos para el neutro. Cuando la conexión amerite tierra, va a ser color verde. Y cuando necesite una fase adicional, va a ser color lila. Hay los otros colores, bueno, podemos utilizar lo que consideremos mejor a nuestro gusto. Ok, en este circuito están viendo aquí unos puntitos rojos. ¿Qué significa eso? Significa que por aquí viene, como aquí estamos hablando de corriente continua, positivo y negativo, por el rojo viene el positivo. Y este positivo hace todo un recorrido hasta que llega al foco. Al llegar al foquito, a la lamparita, hasta ahí llega la fase, y del otro extremo sale el neutro. No sé si ustedes puedan divisar que todo el recorrido tiene la forma de una flechita. Esta flechita significa que es la dirección por la que circula la corriente eléctrica. Ok. Para ir mirando un poquito más de cerca el contenido de este circuito, miremos que, por ejemplo, si yo me pongo aquí en el circuito, voy a tener ahí abajo, en letras verdes, lo que está marcando los consumos o las medidas de corriente y de potencia que tiene el foco. Es un foco de 4.33 vatios y está consumiendo en este momento 481 miliamperios. La batería, si nos ponemos aquí a ver la batería es 9 voltios y está consumiendo 481 amperios porque es lo que está consumiendo el foco. Para ir saliendo aquí de dudas, veamos qué ocurre si yo le agrego otra batería al circuito. Esta batería yo la puedo agregar de dos formas. La puedo conectar en serie con esta otra batería o la puedo conectar en paralelo con esta otra batería. Va a depender si yo necesito aumentar el voltaje, sumar el voltaje de una batería con la otra, o si yo necesito dividir la carga o dividir el consumo entre las dos baterías. Imaginémonos que la carga de aquí sea 1 amperio y cada batería solo me aguanta 0,50, entonces yo tengo que hacer una forma de conexión para que sumados 0,50 y 0,50 puedan prender el foco. O imaginémonos que este foco funcione a 18 voltios, cada batería de este es a 9 voltios, por lo tanto yo tendría que sumar el voltaje de uno con el otro para que funcione el foco. Veamos cómo se hace. Déjenme eliminar este cable de aquí. Como ustedes notaron, se apagó el foco. También déjenme aplastar el interruptor. Bueno, entonces vamos a conectar la batería. Esta batería la estoy conectando. Dense en cuenta que cuando yo conecto el fin con el principio, estoy haciendo un circuito, una sola malla. Por lo tanto, se dice que estoy haciendo una conexión en serie porque un elemento queda a continuación del otro. Y de acá donde estaba la fase, vamos a conectar aquí. Ok. Ahí tenemos otra vez la luz prendida. Ahí la podemos apagar y ahí la podemos prender. ¿Qué es lo que notamos nosotros? Primero, notemos que cambió la potencia del foco. Ahora la potencia es 12.5 vatios. ¿Por qué cambió la potencia del foco? Cambió la potencia del foco porque ahora
ya no tenemos nosotros aquí un solo voltaje, ya tenemos un voltaje rojo que va por aquí y un voltaje azul que va por acá. O sea, hemos duplicado en esta condición el voltaje. Hagamos algo para mirar eso. Agreguémosle un voltímetro. Ok, vamos a agregar un voltímetro para, para mirar esta particularidad. Ah, hice algo mal. Bueno, eliminemos esa conexión de allí y agreguemos un voltímetro. Como yo tengo un voltímetro aquí, ahora voy a proceder a conectarlo. Está feo ese cable así. Ok. Des en cuenta que esta batería es de 9 voltios y esta batería es de 9 voltios. Si yo pongo un voltímetro para saber cuál es el voltaje que está circulando por aquí, yo voy a tener 18 voltios. O sea que lo que he hecho es aumentar el voltaje. Perdón que hice algo horrible. Este voltímetro lo he conectado en serie y debería ser en paralelo. Pongámosle allí, pongamos las conexiones como estaban y lo conectamos entre este borne aquí y el borne aquí. Ok, ahí está bien conectado. Entonces observe que yo entre la línea roja y la línea azul ya tengo 18 voltios. Al momento de conectar estas baterías en serie, aumenté el voltaje. Sumé el voltaje de uno con el otro. ¿Ok? Ahora veamos entonces qué ocurriría si las baterías en vez de ir en serie van en paralelo. Si estas baterías van en paralelo, déjenme sacar esta conexión, esta también, y me quedaría entonces que esta fase de aquí la voy a conectar con la fase de acá. Este neutro de aquí, esta tierra de aquí, la conecto con esta tierra de aquí, y este punto de aquí lo voy a conectar con el punto de aquí. Ahora, des en cuenta que lo conecté en paralelo, quiere decir que sumé a esta fase, le sumé la fase de aquí, y a este neutro, o a este negativo, le sumé el negativo de acá. El circuito sigue siendo el mismo, pero des en cuenta que ocurrió con el voltaje. El voltaje es 9 voltios. ¿Por qué? Porque ahora lo que estoy dividiendo es la carga. Si ustedes se dan, déjenme mirar aquí, des en cuenta ustedes que ahora la corriente es 481. Déjenme ponerle un amperímetro. Voy a poner un amperímetro aquí. Ah, conectar este cable. Este amperímetro lo voy a poner aquí cruzadito. Si yo conecto un amperímetro, entonces voy a tener 481 amperios, perdón, miliamperios que recorren el circuito. ¿Ya? Entonces, aquí yo tengo, aquí lo que he aumentado es la capacidad de la batería para soportar la corriente, manteniendo el mismo voltaje. Y si lo conecto en serie,
voy a tener la misma capacidad de amperaje, pero aumentando el voltaje, sumando los voltajes de cada una de las baterías. ¿Ok? Eso es un circuito normal. Ahora, otra cosa que tenemos que tener claro en un circuito eléctrico es que, déjenme quitar un ratito esto de aquí. Otra cosa que tenemos que tener claro en el circuito eléctrico es que la misma corriente que ingresa al circuito es la corriente que sale al circuito. Se apaga el foco y se prendió de nuevo. Y se en cuenta que lo que ingresa al circuito es 481 miliamperios y va a ser exactamente igual a lo que sale. ¿Okay? Esto es una consideración muy particular en cuanto al circuito. Ahora, si yo quiero agregar un foco, una lamparita a este circuito, yo tengo dos opciones de agregar. Y cada opción tiene un comportamiento diferente. Yo puedo agregarla o en paralelo o puedo agregarla en serie. Voy a salir un ratito de aquí nomás para conectar, porque alguien me está pidiendo acceso. Ok, listo. Entonces, aquí en este caso, yo tengo dos opciones. O pongo la lámpara una a continuación de otra, como hace un momento puse las baterías. Eliminemos una batería para que no nos confunda esa parte de las dos baterías. Okay. Entonces, eh, vamos a hacer algo. Vamos a conectar esa lámpara de dos formas. Las formas precisamente que son la razón de la clase. Vamos a conectar esta lámpara una a continuación de la otra. Ok, yo voy a tener aquí esto y voy a tener aquí esta conexión. Ok. Cuando yo conecto estas lámparas así, des en cuenta lo que ocurre con la corriente. Tengo una corriente de 329 miliamperios, el voltaje se mantiene igual y las apago o las enciendo. Cuando apago, ustedes pueden notar que los valores de los equipos de medida desaparecen porque deja de haber acción eléctrica. Entonces, allí estoy yo, tengo esta forma de conexión, o sea, uno a continuación del otro. Se llama en serie. Tengo de manera general 329 miliamperios, quiere decir que en este foco tengo 329 miliamperios y en el de acá también tengo 329 miliamperios. Ustedes lo pueden leer en la parte verde del foco. La potencia que tengo aquí es 1,48 vatios y en el de acá 1,48 vatios. Para saber la potencia total, yo debería sumar esta potencia con esta potencia, pero bueno, eso lo vamos a ver ya cuando entremos a los circuitos en serie. Esta es una forma de conexión, pero yo podría tener otra forma de conexión. Yo podría decir que este foco de aquí lo voy a conectar en paralelo al de acá. ¿Qué quiere decir en paralelo? Significa que el inicio lo conecto con el inicio del foco de aquí. Estoy solo cómo funcionan los circuitos. Ahorita todavía no entramos a lo que sí es en serio es en paralelo. Es solo como una demostración. Cuando veamos los circuitos en serio paralelo,
tengamos una noción básica del circuito eléctrico en sí. Ya, ok. Aquí tengo el circuito. Ustedes pueden darse cuenta que estoy conectando un foco. Podremos decir que esta es la fase, si fuera en una casa, hasta aquí llega la fase. Y esta misma fase llega también al otro foco. Y del otro extremo tengo el neutro, que se une con el otro extremo del foco y vienen al neutro de la batería, en este caso el negativo. ¿Ya? Entonces, dense en cuenta qué ha ocurrido aquí con la corriente. Si se dan cuenta, la corriente aumentó. Si vemos aquí, tenemos los 481 miliamperios en este foco y en el de acá tengo 481 también en el otro foco. Quiere decir que ahora la corriente ya no va a ser la misma en todo lado, sino que ahora yo voy a tener que sumar esta corriente con esta corriente. Aquí este circuito está feo, se lo ve ahí un poco de pronto confuso, pero bueno, lo que quería mostrarles es cómo funcionan los circuitos. Ahora, una vez que ya tenemos los circuitos, ahora sí vamos a hacer un circuito que sea en serie o que sea en paralelo, o los dos, y vamos a proceder a calcularlo por nuestros propios medios. ¿De acuerdo? Entonces vamos a eliminar algunas cositas aquí. Creo que no es necesario. A ver, vamos a hacer un circuito con 3 focos. Vamos a ponerlo más separado. Vamos a poner esto de aquí. Vamos a poner esto de aquí. Aquí bien cerca. Vamos a poner un interruptor. A ver, vamos a poner este foco aquí. Este otro foco aquí. Y agreguémosle otro foco más aquí. Ok. Sacar este último por aquí. Ya parece que alguien está interrumpiendo la clase. Bueno, ok. A este foco, a esto de aquí, agreguémosle un voltímetro para saber el consumo y pongámosle un amperímetro en la parte inicial y pongámosle un amperímetro en, bueno, ya vemos dónde lo ponemos. Ok, aquí y aquí. Listo. Vamos a proceder. Aquí tengo los elementos de, pongamos aquí otro aquí a la salida, otro amperímetro. Ok, para que la conexión sea en serie, yo tengo que conectar primero las salidas, ¿verdad? Tengo una salida, tengo otra salida, y esta salida de aquí, vamos a ponerla por acá abajo, hasta aquí, y este de aquí va a la batería. Ahora conectamos la fase, que va a venir del foco al amperímetro. El amperímetro siempre va conectado en serie. Tenemos el interruptor, tenemos el fusible al interruptor, tenemos el voltímetro al fusible y tenemos el voltímetro a la batería. Ok. Des en cuenta, esto de aquí ya podemos nosotros notarlo como un circuito en serie. Des en cuenta qué ocurre aquí. Aquí ocurre que tengo un foco conectado con la conexión del cable que entra un foco y el otro extremo sale, pero no para la batería, sino para el otro foco, como ingreso. Asimismo, la salida sale como ingreso al otro foco. O sea, están conectados uno a continuación de otro. Así es más o menos como se conectan los foquitos de Navidad en un juego de luces. Le vamos a dar clic al interruptor y des en cuenta, aquí no funciona. No sé por qué. Tengo 9 voltios, todo está bien conectado, no tengo amperaje.
Deberían encender. No encienden, algo debe estar mal. Que no- Aparentemente no. Debería esto prender. No sé por qué no prende. Mm, 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 mm. Déjenme ver si pongamos, agreguemos para ver si hay voltaje. Agreguemos un voltímetro. Aquí agreguémosle un voltímetro. Agreguemos otro voltímetro acá. Y agreguemos otro voltímetro acá. Aquí. Entonces, vamos a resolver el problema. Vamos a ver qué posiblemente puede estar pasando. A ver, si yo conecto el voltímetro aquí. Aquí no está pasando el voltaje. No está pasando el voltaje. Aquí yo debería tener un voltaje. Este mismo voltaje debería tenerlo. 0 voltios, 0 amperios. Está conectado. No, es que realmente queremos verlo en serie. Aquí no hay voltaje y no sé por qué, solo que este fusible se haya quemado. Echemos ese fusible a otro lado, pongámosle otro. No tengo voltaje. Están conectados. Está conectado, está conectado, está conectado, todo está conectado. Me parece raro. A ver, tiene voltios, terminado. Voy a conectar esto voy a conectar este cable sin el interruptor. Tampoco funciona, entonces como que no tengo neutro. No tengo voltaje, no pasa el voltaje. Sacar esto de aquí.
No funciona, déjenme revisar por qué no funciona. Esto debe funcionar. Es que lo hice a propósito, era para ver si el interruptor era el que no está era el que no estaba funcionando. Estoy desconectando todo para probar foco por foco porque no entiendo por qué no funciona. Esto debería funcionar. A ver, si conectamos el foco aquí, de aquí al interruptor, de aquí al amperímetro, de aquí al foco. A ver, okay. Ahí está un solo foco, prendámoslo. No prende. No prende, debería prender. Aquí no hay ninguna razón para que no prenda. Déjenme cambiar este foco. Déjenme ver. Ya, déjenme mirar. Probemos todas las opciones que hay. A ver, veamos si prende. No prende. Si lo ponemos directo sin... Porque aquí de salida sí tengo voltaje. De entrada hay que dar la impresión de que no tuviera. Solo que este amperímetro no me permite. A ver, vamos a sacar este amperímetro de aquí. Debería prender. Este es el amperímetro. Debería prender, no prende. Si le saco el fusible y lo pongo directo, debería prender, no prende. Ya no sé ni qué sacarle. Veamos si lo ponemos directo. Sí, eso lo dice porque el menos significa la dirección del voltaje. O sea, el voltaje es 9 voltios. Si dice 9 es porque va por aquí, por este lado. Aquí. Ahora, si dice 9 allí y le pongo otro voltímetro aquí, a ver, voy a hacer algo. Voy a, voy a reiniciar, voy a reiniciar el cocodrilo para mirarlo de nuevo. Entonces tengo la batería, tengo el fusible, tengo el interruptor, tengo un foco. Conectando este de aquí con este, conectando este de aquí con este, conectando este de aquí con este, y conectando este de aquí con este. Ok, ahí ya prendió. Parece que era que le faltaba resetear para que encendiera la luz. Ok, ahora yo aquí voy a apagar la luz porque voy a agregar otro foco. Entonces voy a eliminar este de aquí.
Y si los prendo, prenden los dos, ¿verdad? Voy a agregar el otro. Así era como teníamos la conexión hace un momento. Y extendemos la conexión una a continuación del otro. Y ahí prenden los tres. Lo que pueden notar es que prenden más bajito, ¿verdad? Si se apagan los tres, se prenden los tres. Okay. Pongamos entonces, ahora que ya sabemos que funciona, pongamos el voltímetro. A ver, pongamos un amperímetro primero. Aquí. Eliminemos este cable y conectemos el amperímetro. ¿Ya? Ahí funciona. Ahora agreguemos los voltímetros. Uno para este foco. Uno para el foco aquí. Y uno para el foco acá. Procedamos a las conexiones. Este va a tomar el voltaje solo de este punto de conexión, que es la conexión del foco. ¿Ya? Veamos el otro amperímetro, el otro voltímetro, que lo vamos a conectar ahora con relación a este punto de aquí y con relación al punto de aquí. Y el otro foco lo vamos a conectar con el voltímetro 3, que es el de aquí. Con este. Ok. Ahí tenemos encendidos los tres focos en serie. Como para darle un poquito más de estética, subamos un poquito más esto. Ok, ahí tenemos funcionando el circuito. Si nosotros ponemos un voltímetro aquí, en esta parte pongamos otro voltímetro, que aquí no nos cuesta poner voltímetro. Aquí. Ok. Pongamos un voltímetro para medir la batería, cuál es el voltaje de la batería. Ok. Este de aquí es un circuito en serie. ¿Qué es lo que nosotros estamos mirando aquí? Estamos viendo que yo tengo una conexión convencional. Tengo la fase que va por aquí. Llega al interruptor, pasa por el fusible, llega al interruptor, del interruptor sale a un foco, del foco pasa al otro foco, del otro foco pasa al otro foco y regresa al neutro. He puesto un voltímetro, los voltímetros siempre van conectados en paralelo. He conectado un voltímetro en paralelo con relación a la pila y he conectado un voltímetro con relación a cada foco. ¿Para comprobar qué? Para comprobar que cada uno de estos focos tiene una diferencia potencial distinta. En este caso, tienen 3 voltios cada uno porque la resistencia de cada una de las lámparas es exactamente igual. ¿Okay? Entonces, si se divide la intensidad de la corriente para el foco, entonces vamos a tener como resultado esto de aquí. ¿Okay? Ahora, vamos a entrar un poquito a la parte de los numeritos. Nosotros no sabemos aquí no sabemos de cuál es la resistencia de cada foco, ¿verdad? Solo sabemos que hay una corriente de 262 miliamperios
y una potencia de 785 miliwatios. Hagamos de cuenta, no consideremos los miles para que los cálculos sean más sencillos. Consideremos que es exactamente lo que nos dice aquí. 785 vatios, no milivatios. ¿Okay? La potencia, como ya lo habíamos visto en la ley de Ohm, es igual al voltaje por la intensidad. ¿Eso qué significa? Significa que si yo quiero saber cuál es la resistencia de este foco, ¿qué es lo que debo hacer? Debería saber cuál es, como tengo un voltaje y tengo una intensidad, debería saber que la resistencia, de acuerdo a la ley de Ohm, va a ser igual al voltaje sobre la intensidad. Si sabemos aquí que el voltaje es es 3 voltios y la intensidad es 262 miliamperios, entonces, ¿de qué resistencia estaríamos hablando? Calculen eso, señores. Sí, igual. Estaríamos hablando que la resistencia es igual a 11,45 ohmios si es que no le dio a ustedes un valor diferente. Entonces, yo tengo un foco. A ver, chicos, ¿tenemos aquí alguna pregunta que hacer con relación al circuito que hicimos? Ok, si no hay preguntas que hacer, ahora vamos a hacer ya un ejemplo con el mismo ejemplo de aquí. O no, veamos otra característica porque si borro esto ya no lo puedo recuperar. Veamos qué pasa aquí si yo le agrego un interruptor aquí. Voy a poner otro interruptor. Si este interruptor que está aquí, yo lo utilizo y conecto desde aquí. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que estoy haciendo con el interruptor? Ustedes se dan cuenta, estoy poniendo un interruptor, este es un interruptor general para que prendan o apaguen los 3 focos. Este de aquí es un interruptor que va a cortar que la energía pase para acá. ¿Y cómo lo logra? Lo logra buscando el camino más fácil para que circule la corriente, los electrones. En el campo eléctrico, la circulación de los electrones es lo mismo que en el agua. Cuando nosotros tenemos un grifo de agua o abrimos una llave, el agua siempre va a ir hacia los puntos de bajada, donde haya más bajada. En otras palabras, va a buscar el camino más fácil para hacer su recorrido. Aquí también, como viene la corriente por aquí, por donde va el puntero que ustedes están viendo, en este caso, aquí tomó una decisión. O
viene para acá, donde tiene que pasar por esta resistencia, o se viene para acá, donde no hay ninguna resistencia. Entonces, si yo abro aquí el circuito para que circule la energía, porque aquí está cerrado, des en cuenta que la corriente viene y se va a desviar para acá abajo, por el camino más fácil. Y aquí prácticamente dejó de haber voltaje. ¿Ok? Si yo aplasto el interruptor, pueden notar que se enciende el foco porque ya como no circula por aquí, no le queda otra opción que circular por acá. Pero ante esto, ustedes pueden ya notar el primer fenómeno que ocurre. Des en cuenta que si hay que el voltaje, como está dividido para un foco, dos focos y otro foco más, y el voltaje total es 9 voltios, significa que aquí tiene 3 voltios uno, 3 voltios el otro y 3 voltios el otro. Si yo aplasto el interruptor, voy a tener que los 9 voltios ahora se va a dividir solo para estos dos focos. 450 voltios y 450 voltios. ¿Ok? Adicionalmente a eso, si nosotros vemos la potencia, des en cuenta qué potencia tiene el foco. Tiene 1,48 vatios y el de acá debe tener lo mismo, 1,48 vatios. Pero si yo aplasto el interruptor, perdón, el vatiaje bajó en todos los casos. ¿Por qué? Porque se divide. Ok, lo que aquí está dividido para 3, si apago un foco, se va a dividir ahora para 2. Puedo poner otro interruptor aquí en esta parte para hacer la misma acción que hicimos hace un momento en el foco de allá. Y voy a tener esto. Voy a tener esto. Ahí está prendido. Yo puedo ahora, en vez de uno, apagar los dos con el interruptor. Este aumentó la intensidad de la corriente porque ahora ya todo el voltaje y toda la potencia se la dedica a un solo foco esta batería, o se la dedica a dos focos, o se la dedica a los tres focos, pero siempre va a haber una división. ¿Ya? Ahora, si yo elimino uno de los focos o uno de los focos se daña, automáticamente este circuito deja de funcionar. ¿Por qué? Porque está abierto, no hay conexión. El voltaje que venía por aquí, aquí murió. Por acá viene el neutro, regresa por aquí y aquí murió. O sea que cada vez que falta un elemento o se quema un foco, el circuito no funciona. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, el lugar más visible son los jueguitos navideños de luces, donde si se daña uno, una serie deja de funcionar. Arreglamos ese uno o lo reemplazamos o lo puenteamos y automáticamente vuelve a funcionar todo el circuito. ¿Ok? Entonces, de esta manera nosotros estamos demostrando las funciones de un circuito en serie. Chicos, quiero que me hagan cualquier pregunta que tengan que hacerme aquí porque voy a pasar a otro tipo de plano donde ya no lo vamos a ver así como juguetitos, aunque vamos a hablar de la misma cosa. Y después de eso pasamos a los cálculos, a todo lo que tengamos que calcular. Pregunten, chicos. Alcibar me decía que el neutro no estaba conectado con la batería. No, no te lo puedo decir ahorita, pero el hecho es que no funcionaba. Es muy probable que haya ocurrido eso, que no haya estado haciendo buen contacto. Bueno, no sé si no quieren preguntar o es que no tienen ninguna pregunta, pero ok, pasamos a la siguiente parte entonces. Ahora vamos a ver esto como de otra manera. Voy a eliminar todo esto. Como nosotros vimos simbología eléctrica, ustedes tienen la tabla de los símbolos eléctricos y tienen todo eso. Ahora nosotros vamos a trabajar como debemos trabajar. En este caso, vamos a poner aquí una batería.
Ese es el símbolo de la batería. Y vamos a poner los focos. Teníamos nosotros 3 focos. 1, 2 y 3. Teníamos un interruptor para manejar el circuito. Esta batería son así. Aquí. O sea que cuando nosotros hagamos un esquema, ya lo vamos a tener que hacer así como yo lo estoy representando con la simbología correcta. En antes era como para estar familiarizado con qué es lo que estamos haciendo. Y, y había bueno, conectemos ahora esto. Ok, listo. Aquí yo tengo un circuito en serie. Un circuito de 0 vatios. 30 miliamperios. No sé si... Así es como nosotros vamos a representar un circuito en serie. Un foco a continuación del otro. Vamos a agregarle igual que hace un momento, los voltímetros. Uno a cada uno. Vámonos acá afuera de esto. Este, la pregunta que me hacían hace un momento sobre el negativo implica solo un cambio de dirección. En este caso aquí ustedes ven menos 3 voltios, pero no es porque el voltímetro yo lo conecté en esta dirección, pero lo puedo cambiar. En vez de este de aquí, le puedo poner el de aquí y ahí ya vamos a tener otra condición para que no los confunda el signo. Ahí ven que es positivo. Es que eh, sale negativo es porque el voltímetro yo lo puedo conectar al revés, o sea, lo puedo conectar de una forma o de una forma inversa. Y si lo pongo inverso, pues va a salir obviamente que como que estuviera conectado al revés. Como que la energía en vez de entrar sale. Es por eso. Ya está el otro. Y también cambiemos el sentido, la conexión. Ya. Ahí ya pueden ver todo positivo y pueden darse cuenta que la señal roja dice que hasta ahí va el voltaje. O sea, el voltaje viene aquí y aquí se acaba el voltaje y aquí empieza el neutro. ¿Okay? Ahora asignemos valores. Esto tiene valores ya aquí definidos, pero nosotros agreguemos valores. Digamos que este se va a llamar, esto de aquí es una resistencia, se va a llamar R1. Este es otra resistencia, se va a llamar R2
y esta es otra resistencia, se va a llamar R3. Por consiguiente, aquí va a haber una intensidad 1, aquí una intensidad 2 y aquí una intensidad 3. Y obviamente que va a haber un voltaje 1, un voltaje 2 y un voltaje 3. ¿Ok? Si ese circuito de allí, eh, déjenme ver si yo puedo mover los voltajes de aquí. Sí. Vamos a poner aquí como que esto fuera 120 voltios, aunque una batería. Normalmente no ocurre. Como le puse 120 voltios, ¿se dieron cuenta lo que pasó con los focos? Se quemaron, porque estos focos solo son de corriente continua. Ya. No sabía que funcionaba eso así. Pongámosle 9 voltios y reemplacemos los focos. Reemplacemos los focos porque esto se quema. Ya. Reemplacémoslo y este también lo reemplazamos. Ya. Ya están reemplazados, funciona. Pongámosle 25 voltios. Ahí no se han de quemar. No, ahí alumbraron más. ¿No? Ok. 25 voltios, listo. Ok, ahora vamos a calcular. Como nosotros tenemos este circuito de aquí, déjenme ver si puedo hacer algo, mover esto. Vamos a abrir otra página. Vamos a abrir otra página que se llama Hidro. Aquí tengo otra página que es donde yo puedo calcular. Listo, aquí tengo un espacio para calcular. Ok, entonces, eh, veamos el circuito que nos dice. Nos dice que tenemos un voltaje de 25 voltios a 3 focos. Y en este foco necesitamos establecer la resistencia. Pero para saber la resistencia del foco yo tengo que saber cuál es la intensidad del circuito. Entonces voy a agregarle un amperímetro para saber cuál es la intensidad que tiene. Lo voy a agregar por aquí. Este amperímetro. Aquí tengo un amperímetro. Déjenme ponerlo en el otro lado para que no nos confunda como hace un momento de pronto por el signo. Okay. Tenemos 83.3 miliamperios. Entonces, la intensidad que circula es 83,3 miliamperios. Listo. El voltaje de cada uno va a ser 8.33 voltios. 8,33 voltios. Listo. Entonces, procedemos a calcular. Vamos a calcular, de acuerdo a la ley de Ohm, decimos que la resistencia 1 va a ser igual al voltaje 1 sobre la intensidad 1. Eso de ahí nos lleva como relación a que el voltaje 1 valía 8,33 voltios. Dividido para la intensidad que era 83
83,3 miliamperios. Esto de aquí, lo primero que debería hacer es unificar las unidades o hacer el 833 voltios, convertirlo a milivoltios, o el 83,3 miliamperios, convertirlo en amperios. Si lo convierto en amperios, significa que valdría 83,3. Ya. Tendría entonces yo 8,33 voltios sobre 0,0833 amperios. Si me equivoco, me corrigen, chicos. Tengo la división 8,33 dividido para 0,0833 amperios. Esto sería igual a 100 ohms. Ok, entonces esto es lo que yo tendría como resistencia 1. Quiero calcular la resistencia 2. Como los valores en este caso son similares, entonces yo tendría la misma ecuación, con la diferencia que ahora se va a llamar resistencia 2. Sería lo mismo. Y en el caso de acá, esta sería la resistencia 3, que es el voltaje 3 sobre la intensidad 3. Tendrían el mismo valor. Entonces, de esta manera habríamos calculado nosotros las tres resistencias. Y aquí es donde vienen unas partes que son ya más bien analíticas, porque yo calculé la resistencia y puedo comprobar si esto de aquí está bien por medio de la ley de Ohm, haciendo, qué sé yo, calculando el voltaje. Como ya tengo una corriente, yo puedo decir que el voltaje 1, entonces sería igual al voltaje 1 sería igual al voltaje, perdón, a la intensidad 1 por la resistencia 1. En este caso, esto de aquí, déjenme poner una flechita mejor. O sea que esto de aquí sería igual a la intensidad 1, que es 0,0833 amperios, por la resistencia, que son 100 ohms. Y esto de aquí sería igual a exactamente a 8,33 voltios. De igual manera, este es voltaje 1. Yo podría calcular aquí el voltaje 2 y el voltaje 3. Entonces, voltaje 1, el voltaje 2 y el voltaje 3. Como los valores son idénticos, en este caso, como los valores son idénticos, el resultado también va a ser idéntico, pero para saber que hemos calculado cada una de las cosas, lo ponemos así. Y voltaje 3 igual a intensidad 3 por resistencia 3. Ese ahí sería el cálculo del voltaje. Okay. Ahora, como yo necesito saber de aquí adicionalmente cuál es la resistencia total, porque aquí
todo esto es parcial de cada uno de los elementos que están instalados en el circuito. Entonces, el diagnóstico final aquí es que RT sería igual a R1 más R2 más R3 más Rn. Rn significa cualquier cantidad de resistencia que haya, solo se le agrega número de resistencia. Y asimismo, el voltaje que tiene el mismo comportamiento. O sea que voltaje total va a ser igual a V1 más V2 más V3 más Vn. De esa manera yo ya tengo definidas dos cosas. Ahora, la pregunta que nosotros nos podemos hacer es, bueno, y nosotros solo pusimos una resistencia, vamos al circuito, nosotros tenemos aquí tres focos, cada foco es una resistencia, tenemos un voltaje, una corriente y todo lo demás, y aquí, en esta parte, solo tenemos un amperímetro, pero este amperímetro nos va a medir la corriente de todo el circuito. ¿Ya? Entonces veamos cuál es la intensidad de aquí, cuál es la intensidad de aquí y cuál es la intensidad de aquí. Entonces calculemos esa intensidad. Deberíamos decir aquí con la fórmula, entonces que la intensidad 1 va a ser igual, de acuerdo a la ley de Ohm, al voltaje 1 sobre la resistencia 1, que nos llevaría a ser igual, el voltaje 1 sabemos que es 8,33 voltios dividido para la resistencia 1, que son 100 ohmios. Okay. Esto sería igual entonces 8,33 dividido para 100 sería igual a 0,0833 amperios. Entonces, de esta manera, yo tendría calculada la intensidad 1, de acuerdo al diagnóstico, con la intensidad 2 y la intensidad 3. Como en este caso las resistencias son similares, van a tener también el mismo tipo de comportamiento. Entonces, la intensidad 2 va a ser igual al voltaje 2 sobre la resistencia 2, y la intensidad 3 va a ser igual al voltaje 3 sobre la resistencia 3. ¿Ok? Ahora, como nosotros ya aquí pusimos, des en cuenta que todas las resistencias son iguales, ahora vamos a hacer algo. Vamos a ponerle aquí un amperímetro. Vamos a poner un amperímetro, agreguemos un amperímetro veamos aquí un amperímetro, agreguemos 1, agreguemos 2 amperímetros. Okay. Vamos a poner este amperímetro, lo vamos a conectar aquí. Ya. Y vamos a poner este otro amperímetro aquí intermedio. Lo vamos a virar, vamos a poner este amperímetro aquí. ¿Para qué vamos a poner estos amperímetros? Para verificar si es cierto lo que nos dice aquí. El cálculo nos dice que la intensidad 1 es esta, la intensidad 2 es esta y la intensidad 3 es esta.
que en todo lugar del circuito la intensidad es la misma. Entonces, si queremos saber si es la misma, comprobémoslo. Comprobemos esta intensidad aquí. Esto volaron los otros. A ver, veamos. Si yo tengo aquí el circuito, este circuito de aquí lo conecto. Entonces, ¿qué es lo que notamos? Que aquí a la entrada la corriente es 83.3 miliamperios. A la salida es 83.3 miliamperios. Y en medio, pongamos otro por aquí en medio. Deberíamos ir. Siempre me pasa eso. Vamos a eliminar esta conexión de ahí un ratito. Pongámosle la conexión del cable. Estoy interrumpiendo el circuito solo para ponerle un amperímetro que va conectado en serie. Ahora prendemos las luces. Están ahí. Y dense en cuenta que el amperaje es el mismo en todo el circuito. ¿Ok? Entonces, al saber que es la misma corriente, que la misma corriente que entra es la misma corriente que sale, significa que yo aquí voy a tener esa corriente, voy a tener esa corriente aquí y voy a tener esa corriente aquí. Al ser igual, entonces las características de la intensidad total serían las siguientes. Yo ya debería decir aquí que la intensidad total es igual a la intensidad 1, igual a la intensidad 2 e igual a la intensidad 3 y igual a la intensidad E. De esta manera, yo habría resuelto las características aquí. Pero hay otro elemento que todavía está jugando con relación al circuito que hicimos anteriormente, que es la potencia. Entonces, calculemos las potencias. Estoy haciendo esto más apretadito aquí para que haya más espacio en la pizarra. Entonces la potencia es igual al voltaje por la intensidad. ¿Ok? Entonces, si es igual al voltaje por la intensidad, entonces nosotros podemos calcular que la potencia de la que estamos hablando es la potencia 1, va a ser igual al voltaje 1 por la intensidad 1. Bajo este esquema, el voltaje 1 es 8,33 voltios por la intensidad 1, que es 0,0833 amperios. Estamos hablando que esa potencia es igual a 8.33 por 0.0833 a 0,6938 vatios. ¿Ya? La potencia. Asimismo, esta potencia de aquí la copiamos para calcular las otras potencias y voy a tener que la potencia 2 y la potencia 3. Entonces, vamos a poner aquí que la potencia 2 va a ser igual entonces al voltaje 2 por la intensidad 2. Los valores son los mismos y la potencia
y la potencia 3 va a ser igual al voltaje 3 por la intensidad 3. Como resumen de esto, entonces podemos decir que para calcular que la potencia total va a ser igual a la potencia 1 más la potencia 2 más la potencia 3 más la potencia en E. Esa sería, todo lo que yo le estoy escribiendo aquí, pasarían a ser la fórmula. Esto de aquí, déjenme ponerle una marcación, esta es la fórmula para calcular la resistencia, esta acá es la fórmula para calcular el voltaje, esta es la fórmula para calcular la intensidad, esta es la fórmula para calcular la potencia de cada uno de los circuitos. ¿Okay? Ahora, aquí dice RP, pero solo está en la fórmula. Ahora esta fórmula aquí, convirtámosla en resultados. ¿Ya? Entonces, aquí estamos diciendo que voltaje T es igual al voltaje 1, que es 8,33 voltios, más voltaje 2, más voltaje 3, y esto de aquí sería igual 8,33 a 24,99 voltios, que redondeado sería igual a 25 voltios. Con esto yo ya tendría el voltaje total. Asimismo acá yo puedo tener la intensidad total, que como es igual en todos los casos, la intensidad total sería igual a 0,0833 amperios. Entonces yo tendría aquí la intensidad total. Por el lado de acá, yo tendría la potencia total, que sería igual a potencia total, sería igual a la potencia 1, que es 0,6938 vatios más 0,69, perdón, 6938 vatios más 0,6938 vatios igual, la potencia total sería entonces 0,6938 a 2,08, 2,08 vatios. Vatios. Y por el lado de acá arriba, por el lado de aquí tenemos la resistencia, que entonces la resistencia sería igual. Vamos a ponerlo aquí, la suma de 100 más 100 más 100. Vamos a poner aquí que RT es igual a 300 ohms. ¿Okay? Entonces aquí ya tendríamos nosotros establecido todo lo que podemos calcular en un circuito en serie. Y aquí vienen las características, que son situaciones que no se repiten en ningún otro circuito. Las características son las mismas que tenemos en la fórmula. Las características, dime, a la orden. Ya,
verifiquémoslo, porque puede ser que yo también me equivoque. La intensidad, de acuerdo a la ley de Ohm, es igual al voltaje sobre la resistencia, ¿verdad? ¿Cuánto te da? Y aquí también dice 24,99. A ver, la intensidad total, si tú ves la fórmula, intensidad total es igual a la intensidad 1, igual a la intensidad 2, igual a la intensidad 3. Entonces, si tú pones 8,0833 amperios, y es igual a 0,833 amperios, y es igual a 0,833 amperios, entonces va a ser igual a 0,0833 amperios. Observa los signos de operación, son iguales. Es que no... Bueno, a ver, mira, yo aquí lo estoy demostrando. Cómo se pone las sí tenemos claro eso, o yo tengo un... Sí. Así es, chicos. Ok, entonces, para continuar, en esta parte de aquí, es importante que notemos las características. Solo en los circuitos de serie los voltajes se suman, como en este caso, las resistencias se suman, como en este caso, las potencias se suman, como en este caso, y la intensidad en cualquier parte del circuito es la misma. Es por eso que cuando vimos el circuito aquí no tenemos intensidad 1, intensidad 2, intensidad 3. Ten en cuenta que la misma intensidad total, de aquí sería intensidad total, 83,3, es la misma si la pongo intermedia entre dos focos, 83,3, y es la misma a la salida, 83,3. O sea, eso no varía. Mientras que si notamos, por ejemplo, los voltajes, en esta parte tengo 8,33 voltios, en esta parte 8,33 voltios. Si lo sumo, debe darme el voltaje total, que es el que está acá, 25 voltios. Obviamente que por los decimales me va a salir 24,93, pero ya lo redondeamos, es 25 voltios. Y la potencia es lo que yo adquiero como potencia en este punto, la debo sumar con este punto aquí y con este punto acá, y eso va a ser la potencia total. ¿Ok? Entonces, tengamos presente algo de que voy a apagar un micrófono. Ya. Jefferson, ayúdanos con el micrófono. Cuando no vayas a hablar, apágalo porque lo único que está generando es ruido. Bueno, como les decía, estamos en el circuito aquí en Cocodrilo. La potencia total va a ser la sumatoria de la potencia de este foco más la potencia de este foco más la potencia de este foco. Yo creo que el ejercicio que hemos expuesto aquí está sumamente fácil como para comprenderlo. El compañero que me hizo hace un momentito la pregunta de las corrientes. Bueno, aquí podemos hacer todavía una verificación total. Veamos de manera general si coinciden los valores. Veamos, por ejemplo, si yo quiero saber el voltaje total, también puedo aplicarla, más allá de la fórmula que le puse el circuito en serie, podemos aplicar la ley de Ohm. El voltaje total entonces va a ser igual a la resistencia total por la intensidad total.
Eso ahí nos lleva a, si la resistencia total en este caso es 300 ohmios, 300 ohmios, por la intensidad total que es 0,0833 amperios. Esto sería igual a 300 por 0,0833, 24,99 voltios, que es el voltaje total. Dense en cuenta que si aplico esta otra fórmula aquí, me va a decir que el voltaje total es 24,99 y este voltaje es el mismo voltaje que está acá. Lo pongo aquí para compararlo por medio de la sumatoria de los voltajes parciales. Asimismo, puedo calcular aquí la intensidad total, que vendría a ser igual la intensidad total vendría a ser igual al voltaje total sobre la resistencia total. Entonces, eso sería igual, el voltaje total ya sabemos que es 24,99 voltios dividido para la resistencia total, que era 300 ohmios. Y esto nos va a dar, esta división nos va a dar igual a 24,99 dividido para 300 a 0,083 amperios. Aquí se ratifica lo de la intensidad. Entonces, la intensidad estaba correcta, intensidad total, y des en cuenta que la intensidad total, comparándola con la otra fórmula, nos da exactamente lo mismo. Asimismo, podemos ahora ver la resistencia total, y la resistencia total sería igual al voltaje total sobre la intensidad total. Entonces, esto sería igual, voltaje total 24,99 voltios dividido para la intensidad total, que es 0,0833 amperios. Esto sería igual, a ver, veamos cuánto nos da, 24,99 dividido para 0,0833 nos daría igual la resistencia total 300 ohmios. ¿Ok? Y esta resistencia total va a ser igual a la resistencia que está acá. Entonces, de esta manera se está comprobando en las tres magnitudes eléctricas, voltaje, intensidad y resistencia, que el resultado es correcto. El resultado que se originaba aquí. ¿Ok? Ahora sí, ahora que ya hemos comprobado todo eso, chicos, preguntas. ¿Tienen que preguntar? Bueno, si no hay más preguntas, entonces pasemos a mirar, a hacer otra cosa con el circuito. Vamos ya a eliminar todo este circuito de aquí, que fue una muestra, y ahora yo necesito que ustedes me resuelvan un circuito en serie
Ok, vamos a resolver un circuito en serie, pero ya no le vamos a poner foco, vamos a ponerle resistencia. Vamos a decir que hay una resistencia, que hay dos resistencias, tres resistencias. Pongámosle 5 resistencias. Esta de aquí la vamos a poner de, a ver, primero pongámoslas así. Entonces, esta resistencia va aquí, esta resistencia va aquí, esta resistencia va aquí, esta resistencia va acá abajo, esta resistencia va aquí. Es importante que ustedes sepan que en este caso de aquí, cuando dice 10K, se está refiriendo a 10 kiloohmios. ¿Ok? A ver, veamos esta primero y pongámosle ahí, que esta es de 8. Esta de acá va a ser de 3. Esto de aquí va a ser de 7. Este va a ser de 1 kiloohmio y este va a ser de 2 kiloohmios. Eh, Agreguemos una alimentación. Vamos a poner que esto de aquí es de 120 voltios. Y a esto le vamos a poner un amperímetro. Ok. Sí. ¿Se dieron cuenta de lo que ocurrió? Que a este voltaje estalló la resistencia de 2K. Vamos a reemplazarla, pero pongámosle nomás de, de 15 ohmios. Sí, ya. Ok. Sabemos que están en serie porque una está a continuación de la otra. Oh, mucha carga. Pongámosle de 25 ohmios. También vuela 25 ohmios. De, de 10.
2 vatios. Dice que el poder de disipación es de 777 vatios, el máximo rango es de 2 vatios. Reemplace. No. Sí. Para no tener problemas en el circuito, la eliminamos. Y ahora se murieron todas por el voltaje. Vamos a ponerle 25 voltios. Entonces, aquí. Cambiemos este voltaje. Mucho voltaje. Ya. Ok, chicos. Entonces tenemos aquí, déjenme cambiarle el amperímetro, la entrada del amperímetro, para que no le salga negativo y no nos confunden nada. Ya. Entonces, chicos, tenemos aquí una resistencia de 8 ohmios, una de 3 ohmios, una de 7 ohmios y una de 15 ohmios. Las cuatro resistencias sumadas, perdón, las cuatro resistencias, si le aplicamos un voltaje de 7 voltios, tienen una intensidad de 212 miliamperios. ¿Okay? Necesito que calculemos el voltaje de cada una de las resistencias. Solo es el voltaje de cada una de las resistencias y que calculemos la potencia de cada una de las resistencias. ¿Qué tiempo ustedes creen que necesitan para calcular eso? Son las 8:42. Vamos a tomar 10 minutos para hacerlo. Ustedes lo hacen ahí en su cuaderno, le ponen una foto encima le ponen su nombre encima de donde resolvieron el ejercicio y lo envían a Telegram. Dime, Lenín, Wilson. Ya. No, sí, ya se la voy a dejar ahí. Eh, a ver, se las voy a dejar allí ahorita. Yo lo que le pregunto es para dejar la grabación, interrumpir la grabación por 10 minutos. Déjenme interrumpir la grabación, detener.